visto todos los factores que afectaban a la intensidad de la transpiración, digamos todo lo que favorecía o reducía la transpiración, y también habíamos visto las resistencias con las que tiene, digamos, que tiene que superar el agua para pasar desde esa cámara subestomática o para llegar, digamos, en realidad vimos todas, desde que atraviesan todo su camino a través de la hoja hasta que sale a la atmósfera. Hoy vamos a ver, digamos, por primera vez, porque después vamos a volver un poquito sobre este tema agregándole otras explicaciones sobre cómo están funcionando, pero hoy vamos a ver básicamente cómo se da este movimiento de estomas, que es muy importante porque a través de estos estomas es donde se pierde la mayor cantidad de agua. Entonces vamos a ver como un primer pantallazo y después vamos a ir completando cuando vemos fotosíntesis y cuando vemos ácido abscísico. Entonces, a través de los estomas nosotros decimos que se hace el intercambio gaseoso, por eso, digamos, se abren durante la mañana para que la planta pueda tomar el dióxido de carbono y fijarlo en el proceso de fotosíntesis. Pero esto determina la pérdida de una gran cantidad de agua. Esto determina la pérdida de una gran cantidad de agua. Entonces, la planta, digamos, durante la evolución, habíamos llegado a esta anatomía donde tenemos una cutícula impermeable que evita, digamos, que es una resistencia bastante elevada a la pérdida de agua a través de la epidermis. Teníamos parénquima principalizada que aprovechaba al máximo la luz de la zona, una región con parénquima donde se dejan muchos más espacios intercelulares que favorece la difusión del dióxido de carbono hasta este estrato subepidérmico. Y tenemos los estomas, en general en muchas plantas se encuentran en mayor número en la cara abaxial, todas así, a través de los cuales se produce el ingreso del dióxido de carbono y la salida del vapor de agua. Digamos, esta es la estructura que le permite a la hoja tener suficiente superficie para tener un buen intercambio gaseoso, pero a su vez reducir dentro de lo posible la pérdida de agua. La anatomía, digamos, de los estomas, ustedes la vieron en morfología, están sabiendo que en un estoma, ¿qué encontramos? ¿Cuáles son los componentes de un estoma? Células oclusivas y células anexas. Hoy le voy a preguntar a la doctora González. Tienen las células oclusivas y las células adyacentes o subsidiarias. ¿Y esas células oclusivas qué características tienen que las diferencia del resto? Ya sea de forma y algo más. También pueden participar los que siguen por tiempo. Puede tener entonces los compañeros que están acá en el salón nos dicen que tienen células oclusivas, las células adyacentes subsidiarias, que tienen estomas, estas células oclusivas a diferencia de las otras epidérmicas. ¿Qué más? ¿Qué características tienen? Los cambios de turgencia determinan que el estoma esté abierto o cerrado, y qué tienen, qué forma tienen, qué tienen en la pared, qué tipo de deposición tienen las microfibrillas. ¿Qué forma pueden tener en general los dos tipos básicos? Una planta X de dicotiledónea y una gramínea. ¿Qué diferencia tienen en general?
Uno tiene forma de qué y el otro de qué. Ahí tiene. Uno tiene forma de riñón, una forma de riñonada, y los de gramíneas en general, ¿qué forma tienen? ¿Ves? Alteriforme. Alteriforme. Bueno, hueso de pesa. ¿Y qué tienen? Y ahí tienen el dibujito. ¿Qué tienen de diferente que hace que al estar turgentes dejen ese ostíolo? En cambio de lo que sería lógico pensar para nosotros, si está turgente, se empujan unas con otras y no hay más espacio. En cambio acá, al estar turgentes, dejan un espacio entre esas dos células. ¿Qué es lo que hace que quede ese espacio? Puede ser la disposición. De las microfibrillas de celulosa, que al estar más juntas, digamos, acá en la zona hacia el ostíolo, y al tener esa disposición, digamos, como transversal a la longitud máxima de la célula, hace que al estar turgentes se separen más el lado de la célula que va hacia afuera y se empujen los extremos dejando una cavidad en el medio que es el ostíolo. En cambio, cuando están flácidas, eso pierde la forma, quedan todos separados, digamos, del lado interno y externo. De igual forma no se empujan ya los extremos y el estómago se cierra. Esto, digamos, es de morfología. Yo no les puedo explicar, chicos, cuando hablan, no sé por qué. Le voy a preguntar si se puede resolver esto para la clase que viene, porque no se escucha. Así que si quieren colaborar, yo estoy mirando si aparece algo en el chat, así que escriban y miramos desde ahí. Bueno. Cuando los estómagos están abiertos, abarcan una superficie muy chica de la lámina foliar. Pero sin embargo son responsables de la pérdida de prácticamente el 95% del agua que absorbe la planta. Un estómago varía, ya vimos un cuadrito entre las distintas especies. Cuando expresen cuántos estomas tiene una cierta especie, recuerden de las unidades con las que están trabajando porque cambian, digamos, de 2 órdenes de magnitud. Si ustedes hablan en centímetros cuadrados, tienen, por ejemplo, que están en general entre 1000 y 2000 por centímetro cuadrado, o pueden llegar hasta 100.000 estomas por centímetro cuadrado, por ejemplo, en Kerku, que es un doble. Si estos están expresando en milímetros cuadrados, van a tener en este caso 10 a 20 y en este caso 1000. Entonces, fíjense las unidades con las que están trabajando. Bueno, entonces, habíamos visto algunas características de las células exclusivas. Tienen cloroplastos, que esto vamos a ver que es muy importante para el funcionamiento de esas células. Y que las paredes hacia el estíolo, entonces tienen estas microfibrillas más cercanas, entonces son más rígidas, y al estar turgente la célula, al estar turgente la célula, entonces se abre, por eso el hecho de que esta pared quede más rígida, con las microfibrillas más cercanas unas a otras, con estas mangas celulosas, hace que al estar turgente se empujen los extremos y el estómago se abre. Cuando están flácidas, el estómago se cierra. Acá tienes un ejemplo de una indicación menos reciente, donde les muestran algunas, es un trabajo donde habla de la densidad estomática. Y
nos muestra algunas diferencias que hay entre distintas especies que encuentran. No solo el tipo de células oclusivas, sino también la distribución, cómo varía. El primer caso, por ejemplo, es de la Arabidopsis thaliana, que es una de las plantas que más se usa para estudios, ya sea fisiológicos, genéticos, porque está todo, es la primera especie en la que se secuenció todo el genoma, entonces hay una gran cantidad de mutantes de todo tipo para todos los genes que se les ocurra. Hay un montón de plantas transgénicas, porque al conocer el genoma se pudieron hacer mutaciones más precisas o identificar las mutaciones, entonces digamos, es una planta con la que es fácil trabajar. Después tienen la disposición de estomas de Phaseolus vulgaris y porotos. En los dos casos tenemos células oclusivas con forma adinonada. Mientras que tenemos células oclusivas alteriformes, en este caso que es el de la voz y este del trigo. La densidad que tengan de estomas va a depender también mucho, no solo de la especie, sino, recuerden, también del ambiente en el que se formó este tejido. Va a tener un impacto sobre el número de estomas. Entonces, habíamos dicho que la apertura y cierre de estomas está dado por cambios en la turgencia de las células oclusivas, pero ¿cómo se producen? ¿Por qué cambia la turgencia de las células oclusivas? ¿Qué hace que cambie? ¿Qué hace que a la mañana sean turgentes y el estómago se pueda abrir y así se favorezca el ingreso del dióxido de carbono para la fotosíntesis? Fíjense que eso es algo que ocurre en las plantas todos los días. Al amanecer los estomas se abren, al atardecer los estomas se cierran. Es algo periódico que ocurre todos los días en la planta, que está regulado para que todos los días se abran a la mañana y se cierren al atardecer. A menos que la planta tenga un estrés tal que los estomas estén cerrados, digamos, protegiendo a la planta de la deshidratación. Pero si no, si tienen agua disponible, los estomas se abren y cierran cada día. Eso es algo que está muy regulado. Y se da. Entonces, si tenemos a la mañana que se abren los estomas, y tenemos células que tienen que volverse turgentes. ¿Cómo se vuelven turgentes? Porque tiene que ingresar agua a estas células. Ingresa agua, aumenta el potencial de presión de esa célula contra las paredes celulares y hace que el estoma se abra. Entonces, si toda la mañana temprano, cuando tenemos el amanecer, teníamos el estómago cerrado, y ese estómago se abre, es decir, que entró agua, nosotros sabemos que el agua se mueve de acuerdo a diferencias de potencial hídrico, desde donde tiene más hacia donde tiene menos potencial hídrico. Entonces, si yo tengo células a las que entra agua, ¿cómo tiene que ser el potencial hídrico de esas células oclusivas para que llegue el agua? Tiene que ser bajo. Entonces, ¿cómo se logra que entre agua? Que baje el potencial hídrico de la célula oclusiva para que entre agua en las células resurgentes. Por una acumulación de solutos. Aumentan los solutos en la célula oclusiva, baja su potencial de soluto, potencial osmótico, por lo tanto baja también el potencial hídrico. Entonces el agua se va a mover desde las zonas adyacentes hacia la célula oclusiva. Esta va a quedar turgente y el estómago se va a abrir. ¿Quién es el soluto que hace que estas células oclusivas se puedan abrir? ¿Quién es el soluto que baja el potencial hídrico? En un inicio, como estas células tienen cloroplastos, se atribuyó principalmente al hecho de que estas células pueden hacer fotosíntesis y por lo tanto podrían acumular azúcares
que hacen que baje el potencial hídrico. Después, digamos que fue en el inicio. Después como que se centró todo en el estudio de otro ion que vamos a ver ahora, pero no se descartó esto y ahora vamos a ver que sigue teniendo importancia la fotosíntesis de esas células oclusivas. Lo que se vio fue que el contenido de potasio de las células oclusivas es mucho más alto cuando las células están turgentes, digamos cuando se abre el estómago, que cuando se cierra. Entonces esto dio la idea de que, entonces, a la mañana los estómagos están cerrados. Cuando comienza a haber luz, aumenta el contenido de potasio en esas células oclusivas, baja el potencial hídrico y el agua se mueve desde otras células, pasa de la pared celular a la célula oclusiva, esta está turgente y el estómago se abre. Eso no es algo mágico, después vamos a ir completando esto en otras clases cuando veamos el transporte a través de la membrana, por ejemplo, también veamos esto. Pero entonces tenemos este ingreso de potasio, que se hace ahora, les digo brevemente, gracias a unas bombas de protones que hay en la membrana plasmática, que se llaman bombas de protones porque consumen ATP para bombear protones, en este caso, hacia afuera de la célula. Esto hace que el equilibrio electroquímico que existe entre el interior y el exterior de la célula se altere. Como aumentan los protones afuera, se favorece, aumentan las cargas positivas y entonces se favorece el ingreso de una carga positiva. Entonces sale una carga positiva, se favorece el ingreso de otra. ¿Quién es? El potasio. Además del potasio, para balancear esto se aprovecha este bombeo de protones para hacer entrar cloro. Por lo tanto, estos dos componentes que ingresan, digamos que bien aumentan el potencial osmótico, no alteran el equilibrio eléctrico, las cargas eléctricas que van a entrar en definitiva. Sobre el funcionamiento de estas bombas de potasio vamos a ir, vamos a ver de nuevo en otra unidad, porque digamos es el mecanismo por el que ingresan también los nutrientes a las plantas. Por eso volvemos a terminar. Sé que estoy haciendo. Tengan paciencia. Estamos todos con la historia. ¿Ya? Entonces, eso queda presente. Fíjense. Entonces, salen los protones, se favorece el ingreso de potasio, el ingreso de cloro. Son dos iones osmóticamente activos, ¿no? Que bajan el potencial osmótico entonces de la célula oclusiva, favoreciendo después el ingreso de agua. Pero no son los únicos, sino que en la célula oclusiva también se sintetiza malato, que deriva, se sintetiza gracias a la degradación de almidón, y también es otro compuesto osmóticamente activo que también contribuye a reducir el potencial hídrico de esa célula para que entre agua. Este funcionamiento es fundamental para que se puedan abrir los estomas por la mañana. Entonces, teníamos nuestros estomas cerrados. La parte esta de la sacarosa la vamos a volver a ver más adelante. Otra diapositiva. A la mañana temprano aumenta el contenido de potasio, malato y cloro, que hacen que disminuya el potencial osmótico, por lo tanto disminuye el potencial hídrico de esta célula y entra agua. Esta célula está entonces urgente y el estómago se abre.
¿Qué pasa durante el día? Nosotros acá tenemos la evolución de los solutos durante el día y acá tenemos la apertura estomática. Al amanecer se abren los estómagos, permanecen abiertos durante el día y después se cierran al atardecer. El aumento, este pico en el contenido de potasio, se da al amanecer y es lo que determina la apertura estomática, fundamentalmente el principal responsable de que el estómago se abra. Pero lo que se vio es que gracias a que estas células pueden hacer fotosíntesis, el soluto responsable de que el estómago después quede abierto durante el día y se cierre a la noche es la sacarosa que se produce por la fotosíntesis. Y esto es... Ay, no es, estoy haciendo un desastre. Esta sacarosa es importante porque con mayores intensidades de luz se hace fotosíntesis, pero al bajar la intensidad de luz al atardecer, disminuye la fotosíntesis, disminuye la producción de sacarosa, entonces cuando va bajando la sacarosa, también se va cerrando el estómago. Entonces, digamos, el principal responsable de la apertura estomática es el ingreso de potasio, por ahí tratando tenemos y, digamos, el compuesto responsable, el soluto responsable de que el estómago quede abierto y se cierre a la noche es la sacarosa, producida gracias a que las células oclusivas tienen cloroplasma. ¿Estamos? Entonces, completando nuestro ciclo, por la mañana ingresan potasio y cloro y se sintetiza malato, baja el potencial de soluto, por lo tanto potencial hídrico, entra agua a la célula oclusiva, el estómago se abre. Durante el día, estas células fotosintetizan, entonces se acumula sacarosa, que al atardecer va disminuyendo el contenido. Al reducirse el contenido soluto de la célula oclusiva, su potencial hídrico va aumentando. Entonces, esa célula que estaba turgente al atardecer va a ceder agua, la célula se va a plasmolizar, va a quedar más flácida y el estómago se va a cerrar. ¿Está? Entonces, digamos, eso sería cómo se abren y se cierran. Después vamos a ver más ahora sobre la regulación que hace que entre potasio. Tienes el indicador. Entonces, si consideramos la apertura estomática en un día en condiciones normales y atípicos, tenemos que normalmente se abren al amanecer, permanecen abiertos, se cierran al atardecer. En algunos casos, cuando la demanda es muy alta, por ejemplo, en los días de verano, cerca del mediodía, suele haber un momento de pequeño déficit hídrico porque las plantas transpiran, como la demanda atmosférica es tan alta, transpiran más, con más velocidad que la que alcanzan a absorber agua y se puede producir un cierre estomático transitorio al mediodía cuando la demanda atmosférica es muy alta, que después, al bajar la demanda atmosférica, digamos, se vuelven a abrir los estómagos y no pasa a mayores en este caso. Si el suelo ya está muy seco, vemos lo que ocurre con esta curva, que en general, si ya la planta está un poco estresada, puede ser que se abran los estómagos, pero al aumentar la intensidad transpiratoria, si la planta no puede recuperar del suelo, los estómagos se cierran, quedan cerrados, reduciendo la pérdida de agua de la planta, pero también va a tener una limitación para la fotosíntesis. Vemos acá en el área bajo la curva en color verde oscuro, lo que ocurre con las crasuláceas y con muchas otras que tienen una adaptación a los climas más áridos, a través de la cual abren los estómagos por la noche cuando la demanda atmosférica es menor. Los tienen cerrados durante el día. En ese caso, tienen ya una fotosíntesis particular que vamos a ver después en la unidad 8, cómo está funcionando.
Entonces, ¿cuáles son los factores que le indican a la planta que los estomas se deben abrir, que es la mañana, digamos? Uno de ellos es la luz. Principalmente la luz roja y azul. ¿Por qué en esos colores? Porque son los que absorben, no sé por qué a veces anda así. Son los colores justo donde tiene la absorción la clorofila. Esto lo vamos a completar igual, ese tema en fotosíntesis, pero son los colores donde los pigmentos, sobre todo la clorofila, puede captar energía lumínica. Son las longitudes de onda que puede absorber ese pigmento. Entonces, ¿cómo las células oclusivas tienen cloroplastos, tienen esta clorofila? La captación de luz en el azul y en el rojo hace que se inicie la fotosíntesis en esas células. Al iniciarse la fotosíntesis se producen azúcares que determinan ese descenso en el potencial hídrico del estoma. La célula oclusiva producen ATP, que el ATP se usa para bombear también los protones. Esto, por la degradación del almidón, también se acidifica el lumen y al hacer fotosíntesis baja el contenido de dióxido de carbono porque está siendo aprovechado en la fotosíntesis. Pero sobre todo, el color, la longitud de onda que determina la apertura estomática es la luz azul, y por la mañana temprano es la longitud de onda, digamos, la luz de la mañana está más enriquecida en luz azul. Esa longitud de onda es la que está indicando al estoma que está, digamos que es el momento de abrirse, por así decirlo, no que no piensa la planta, pero digámoslo así. La luz azul indica al estoma que la mañana es el momento de abrirse para realizar la fotosíntesis. Entonces, la luz azul, la absorción de luz azul, que después vamos a ver quién es el pigmento, quién es el fotorreceptor que se encarga de captar esa luz, pero eso lo vemos más adelante. La captación, entonces, la absorción de luz azul, lo que hace es activar esa bomba de protones. Entonces, al bombearse protones, se favorece el ingreso de potasio, baja el potencial hídrico en la célula oclusiva, ingresa agua y el estoma se abre. Además de otros efectos como la degradación del almidón, que es importante para la síntesis del malato, que es el otro compuesto que determina el descenso en el potencial hídrico, y que van a hacer que el estómago se abra por la mañana. Como hay cloroplastos, la fotosíntesis, que aprovechan la luz azul y la luz roja, la clorofila, hace que se sintetice sacarosa y mantiene el estómago abierto. Otro factor que va a influenciar, y va a tener un efecto bastante importante, es también la concentración de dióxido de carbono dentro de la célula, ¿por qué es importante? Porque si nosotros tenemos una fotosíntesis activa que está consumiendo dióxido de carbono, es importante ese mensaje también. Si nosotros encontramos bajos niveles de dióxido de carbono, están indicando que hay una fotosíntesis activa y es necesario que el estómago se abra. Entonces, ese mensaje también es importante, que a bajos niveles de dióxido de carbono intracelular se abra el estómago. Porque es un indicador de que hay una fotosíntesis activa. Al atardecer, que se reduce la intensidad de fotosíntesis porque no hay suficiente intensidad de luz, baja el consumo de dióxido de carbono, entonces el carbono intracelular es más alto y es como un mensaje para que el estómago se cierre, porque no se está consumiendo dióxido de carbono por otro problema que es la falta de luz. Entonces hay otro mensaje para que el estómago se cierre. Entonces el dióxido de carbono intracelular también es importante como una señal de
qué está pasando en esas hojas. Otra cosa que se vio, bueno, es que con bajos niveles de oxígeno también se estimula la apertura, aunque esto no es algo que ustedes vayan a encontrar normalmente, a menos que la hoja esté bajo agua, o si no en la atmósfera hay tanto oxígeno que, digamos, no va a ser limitante para una planta, pero se dio en condiciones de laboratorio. Otro factor que determina apertura y cierre de estomas es la disponibilidad de agua. De esto, del cierre de estomas, digamos, uno de esos mecanismos lo habíamos visto en la clase pasada cuando vimos que el viento fuerte puede producir directamente una desecación de las células oclusivas que se deshidratan porque pierden directamente agua por la acción del viento y ese estoma se cierra. A ese mecanismo que no está regulado por la planta, sino que es una consecuencia de un factor externo, lo llamamos un mecanismo hidropasivo, porque no hay una regulación por parte de la planta, sino es un efecto de ese factor externo. Tenemos otros mecanismos que son hidroactivos, que están muy precisamente regulados, digamos, regulados con mucha precisión por la planta, donde participa el ácido abscísico. Esta parte la completamos en la unidad 17. Lo único que les voy a adelantar ahora es que el ácido abscísico es la hormona que se sintetiza por excelencia en condiciones de déficit hídrico. Se sintetiza principalmente en las raíces. Cuando la raíz percibe el estrés, se sintetiza el ácido abscísico que viaja hasta las hojas y determina el cierre de los estomas. Ese es un mecanismo controlado y por eso se lo denomina hidroactivo. La temperatura también puede tener un efecto sobre la apertura estomática y lo que se observó es que en general con temperaturas, a medida que las temperaturas van aumentando, se podría estimular la apertura estomática como un efecto de enfriamiento. Al haber más transpiración, se enfría esa hoja, a menos que sea tan alta que la demanda atmosférica sea muy elevada y ya la pérdida de agua supere la absorción y entonces, bueno, se cierra. Se cierran los estomas. El viento, habíamos visto en la clase pasada que tiene un efecto sobre la transpiración al barrer esa capa limítrofe de vapor de agua. Por lo tanto, también va a tener, como dijimos, un efecto sobre los estomas en caso de que sea muy intenso, se pierda ya más agua de la que puede recuperar la planta, se genera un déficit hídrico y el estoma se cierra, o bien un efecto directo puede tener cuando es tan intenso que directamente deshidrata las células oclusivas, hace que pierdan turgencia y el estoma se cierra. Este también es otro gráfico de un trabajo del año pasado, un trabajo de revisión, donde tiene, también digamos, en un solo toma, de un lado abierto del otro cerrado, los principales factores que van a estar afectando la apertura y cierre estomático. Para la apertura, entonces, el aumento de la intensidad de luz, principalmente la luz azul para la célula oclusiva y la luz roja, que también es captada en el mesófilo para la fotosíntesis. El aumento acá les habla del aumento de la humedad dentro de la cámara subestomática y en los espacios intercelulares, que eso se da cuando la energía es suficiente para que las moléculas que están en el espacio líquida se vayan evaporando hacia la cámara subestomática y después se pierdan a través de los cielos. La reducción en la concentración CI es la concentración de carbono intracelular.
que es un indicador, si se reduce, es un indicador de que está ocurriendo fotosíntesis, que se está consumiendo dióxido de carbono, y indica que, digamos, que hay intensidad de luz suficiente para que haya fotosíntesis. Entonces el estoma tiene que abrirse para que ocurra, que continúe esa fotosíntesis, ¿tá? Y también las temperaturas más altas que determinan la apertura estomática para que ocurra la transpiración con su efecto refrigerante. Esto es, digamos, como un resumencito de los factores, algunos de los factores que determinan la apertura del estómago. Mientras que para el cierre, entonces tenemos la intensidad de luz que se va reduciendo al atardecer, una reducción en la humedad externa, un aumento en la concentración de dióxido de carbono y, digamos, tanto esta reducción de la humedad externa como reducción en la disponibilidad de agua son dos factores que determinan el cierre de estomas por déficit hídrico, o cuando la pérdida de agua de la hoja es mayor que la capacidad de la planta de absorber agua. La luz. La luz y el dióxido de carbono determinan el cierre de estomas por el ciclo de cada día. Es el cierre normal que ocurriría. La alta demanda atmosférica y reducción en la disponibilidad de agua determinan el cierre de estomas para reducir el déficit hídrico. No hablo nunca y acá tengo que hablar 2 horas, me agoto la garganta. Bueno, está hecho como un resumencito. Si a alguno le interesa, puedo poner el trabajo en el aula, porque por ahí tienen algún gráfico, alguna explicación que de última ustedes copian y traducen. Pero por eso les digo, es bueno que lean, no les digo que hagan, pero que lean en inglés, porque hay mucho material nuevo, a veces las publicaciones van saliendo y están en inglés y no se traducen nunca, quedan en inglés. Entonces ustedes van a tener acceso por ahí a esta información, vas a leer, son palabras en general más o menos técnicas, porque el estoma es la misma de origen latino, y van a ver tomata, entonces digamos, guard cell, que a ustedes le viene célula de guardia, digamos, palabras son muy parecidas, algunas de las técnicas, entonces no creo en esa parte que tengan problemas para... Y vamos finalmente a la regulación de la transpiración. Había una preguntita. Bueno, sí, les voy a poner los trabajos. Les voy a ir cargando como una carpetita con algunas publicaciones, estas más nuevas, que tienen alguna información interesante. ¿Sí? El pH también. Porque, por ejemplo, vimos que la degradación de almidón que ocurre para síntesis de malato libera protones y baja el pH del lumen y determina la apertura. Había puesto, sí, acá me la están haciendo la nula. Hoy me acordé. Ahora me tengo que acordar en la pausa de parar, porque si no se graba en la pausa. Bueno. Ahora, regulación de la transpiración. Antes de hablar yo, así yo descanso, quiero que ustedes me cuenten cómo creen que pueden controlar la transpiración de una planta basándonos en lo que ya vimos, en los factores que afectan la transpiración, acuérdense. La luz, el viento, la temperatura, la humedad relativa, la disponibilidad de agua en el suelo, las características de las hojas, dónde están los estomas, número de estomas, presencia de tricomas. En base a todo eso, ¿qué se les ocurre que se pueda hacer para reducir la transpiración? Pueden participar los que están
más lejos, escribiendo en el chat, porque no se los escucha. A ver. Entonces, ¿qué harías con los tricomas? Bueno, acá el compañero dice, por ejemplo, aumentar la presencia de tricomas en las demas que están, donde está protegiendo el meristema apical para evitar la deshidratación de esa zona que es responsable del crecimiento de la planta después. ¿Cómo aumentan el número de tricomas en una especie? Dos formas así que se me vienen a la mente. ¿Qué pueden hacer? Suponiendo que vos vas, no sé de qué planta estamos hablando, por decirte. No me puse a mirar la yema de un duraznero, pero ponele que tengas un duraznero. Que encontrás uno con las yemas llenas de tricomas. ¿Qué haces vos? ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, entonces hacer mejoramiento genético en base a un individuo selecto, poder o propagarlo con alguna técnica de cultivo in vitro, de estaca, propagar el material selecto, hacer mejoramiento genético. La otra sería, hacerlo en forma clásica, y la otra es inducir mutaciones o transformar alguna planta, por ahí con algún gen que se sabe que es responsable de producción de tricomas, y así mejorar el individuo que a vos te interesa. ¿Allá hemos levantado la mano? Acá el compañero dice que hay semillas o temas donde los tricomas protegen del cambio de temperatura. Al reducir el movimiento del aire alrededor de la yema o de donde se encuentren, están creando un microclima que va a proteger a lo que se encuentre por debajo de los tricomas, ya sea la hoja, una yema, un fruto. ¿Qué más se les ocurre? Pensemos en la transpiración estomática. ¿Ustedes qué harían para reducir la transpiración estomática? Acá me dicen. Por un lado, con la poda, muy bien, a eso es una parte de lo que iba ahora. ¿Qué pasa si ustedes podan una planta? ¿Qué es lo que le están sacando? Le están sacando áreas foliares, entonces están sacando la superficie a través de la cual se pierde agua principalmente. Entonces ahí están reduciendo ya la transpiración. Obviamente no la van a ir a hacer en una planta de soja, pero si tienen un arbusto, una planta de otro tipo, o una planta ornamental, y bueno, ahí pueden aplicar la poda si saben que va a haber un déficit hídrico. Se regula la transpiración con el cierre de estómago, dice otro compañero. Eso, digamos, hay compuestos, ahora ya vamos a ver como un resumencito. Algunos compuestos estimulan el cierre estomático, el principal, el natural, es el ácido abscísico. El problema es que no se aplica a gran escala por el elevadísimo costo que tiene. No van a ir a aplicar ácido abscísico. Entonces, digamos, eso es lo que complica su empleo, pero bueno, se probaron otros compuestos que pueden estimular el cierre. ¿Qué otra cosa podrían hacer? ¿Cómo se puede frenar el viento? Con cortinas rompeviento, ustedes están alterando el ambiente, también reduciendo uno de los factores que tiene gran impacto sobre la transpiración. ¿Cómo? Al tener la cortina rompeviento, se frena la velocidad del viento, entonces no se va de la capa limítrofe. Acuérdense, a medida que el agua se va evaporando, se acumula en la lámina,
ese vapor de agua y eso ofrece una resistencia a mayor transpiración. Entonces, mientras mantengamos esa capa limítrofe, tenemos menor transpiración. Y, bueno, tienen otra, vamos a ver ya, otra forma de controlar. Entonces, uno, habíamos hablado de mejoramiento genético, que se puede hacer a través de podas, ya hablamos. Otra posibilidad es emplear sustancias que hacen impermeable a la lámina, pero hay que estar atentos porque que no altere tampoco el flujo, el intercambio gaseoso, que podría ser algo perjudicial en definitiva. Habíamos hablado de sustancias que provocan el cierre del estómago, algunas se probaron, como por ejemplo arsenito y bisfenol, pero digamos la natural y que funciona en la planta es el ácido arcílico, no se emplea por el costo que tiene. Otra forma que tendríamos para inducir cierre parcial de estómago es aumentar la concentración de dióxido de carbono en el ambiente en el que están las plantas. Esto se puede hacer si tienen un invernáculo, por ejemplo, donde ustedes pueden enriquecer con dióxido de carbono, entonces se cierran los estomas parcialmente, porque ya no es necesaria la completa apertura para un buen intercambio gaseoso, y se reduciría la transpiración. Obviamente, si tienen un invernáculo, ustedes probablemente tengan un sistema de riego y riegan y no hay problema con eso. Pero, digamos, es una de las formas en que se puede tener un cierre parcial de estómago. Y es algo que se estudió, que se sigue estudiando por el aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, entonces se ve qué impacto tiene sobre la apertura estomática. Otra cosa de la que no hablamos, que tienen un trabajo práctico, es el empleo de sustancias que reducen el crecimiento de la planta, la elongación de las células, porque actúan sobre un grupo de hormonas, y entonces tienen plantas más chicas, con menor área foliar, y por lo tanto, menor transpiración. Algunas de estas sustancias son el PCC, que es una de las más usadas. Se emplea, por ejemplo, en cereales para tener plantas más bajas y con menor tendencia al hueco. El paclobutrazol, que es el que van a ver en el trabajo práctico, que también se emplea, por ejemplo, se emplea mucho en ornamentales para tener entrenudos más cortos y plantas más compactas, pero hay muchos otros. Esto lo que hace es mantener menos área foliar, en general las hojas pueden ser un poquito más espesas, pero menor área. Entonces ahí se reduce en cierta medida la fotosíntesis, la transpiración. Pero, ¿qué ventaja tiene? La fotosíntesis no, porque en general son verdes más oscuros. Y tiene entonces la ventaja de tener menos área foliar, pierde menos agua, pero, digamos, proporcionalmente la proporción de parte cosechada con respecto a la parte vegetativa es favorable también. Entonces, en muchos casos se pueden emplear. Pero sobre todo, se usan, bueno, PCC, por ejemplo, en cereales para la reducción del vuelco, aunque se tratan de pastas. El paclobutrazol es el que van a ver en el caso. Cuando es posible, pueden emplear una cobertura que aumente, digamos, cultivos invernáculos, donde ustedes tengan mayor control de la humedad relativa, donde se pueden hacer un riego por aspersión o un mix que pulveriza el agua en gotitas mucho más chicas, aumentando la humedad relativa y reduciendo la transpiración. Ahí terminamos, transpiración por sí. Este tema, digamos, así como se sacó, cuando inicialmente se armó, antes del ingreso, está en el libro de Montaldi, el más cortito del archivo de Montaldi Caso, que está en la biblioteca, está disponible. Yo saqué algunas cosas sobre los factores y demás del Hopkins y del TAL, que son mis preferidos, pero también están en Salisbury o en Las Convierto, que es el que yo les aconsejo. Si ustedes quieren decir un libro, vayan a Las Convierto.
En castellano es el más nuevo. ¿Está? Porque yo no lo sigo. Porque no lo usé. Porque en algunos temas por ahí están como ya demasiado largos, las convierto como que más profundidad de la que nosotros necesitamos para fisiología fetal en agronomía. Pero está muy bien ese libro, está muy bien explicado. Por eso es el que yo les aconsejo en castellano, porque es el que más nuevo, el más actualizado. Pero quedó triste porque no lo incluía. Bueno, la próxima clase es esta, pero ahora, si Dios quiere, vamos a empezar con la otra unidad. Hacemos una pausita, 5 minutos, 9, 5, seguimos, empezamos con la unidad 4, vemos hasta dónde llegamos, que es de la absorción y movimiento del agua. Entonces, yo dejo de compartir viendo la pérdida de agua desde la hoja hasta la atmósfera. Pero ahora vamos a ver, porque es, digamos, la principal fuerza que determina el movimiento de agua a través de la planta es esta elevadísima demanda atmosférica. Pero ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se recupera esta agua que se pierde por transpiración. Entonces vamos a ver el ingreso de agua a la planta y cómo se mueve a través de ella. Entonces tenemos la unidad 4, tenemos las teorías que explican el movimiento de agua a través de la planta y qué factores las afectan. Vamos a ver entonces cómo se da el movimiento. Tenemos entonces nuestra planta que está en el suelo, tiene sus raíces en el suelo, que es un medio donde en general tienen un potencial hídrico relativamente elevado. ¿Sí? El suelo tiene una disponibilidad de agua regular. Y tenemos que su parte aérea está expuesta a la atmósfera, que es un medio con un potencial hídrico muy negativo. Entonces, el flujo de agua a través de la planta se da tenemos de la hoja a la atmósfera por diferencias en presión de vapor, dentro de la planta por diferencias de potencial hídrico, y en el suelo tenemos por diferencia de presión hidrostática. ¿Sí? Vamos a ir viendo, digamos, la parte de la hoja a la atmósfera, ya la vimos, la diferencia de presión de vapor. Sabemos que la planta se mueve por diferencia de potencial hídrico, pero vamos a ver cómo se mueve el agua en el suelo hasta que llega a tomar contacto con nuestras raíces. El potencial hídrico del suelo está dado principalmente por dos factores. Uno es el potencial osmótico, que en general es poco significativo, no es muy negativo, digamos, a menos que estemos hablando de un suelo salino. Ahí sí, el potencial osmótico se hace muy negativo y va a estar afectando la capacidad de la planta de tomar agua. Y la presión hidrostática que tenga el agua del suelo, que varía entre 0, cuando tenemos el agua disponible, y valores muy negativos. Esa presión hidrostática está relacionada con la fuerza con que el suelo retiene al agua. Y se puede considerar que es igual a menos 2 por la tensión superficial sobre el radio del poro que estemos considerando. Entonces, si tenemos, supongamos que tenemos una lluvia, el agua va a estar llenando los poros más grandes y más chicos del suelo. En esos poros más grandes, el radio es más grande, entonces esta presión hidrostática va a tener valores que se van acercando a 0. O sea, se hace un valor bastante pequeño, se va acercando a 0.
Pero ¿qué pasa? Cuanto más chicos sean los poros a medida que el suelo se va secando, el agua va retrocediendo hacia poros cada vez más chicos. Al reducirse el radio, el valor del potencial de esta presión hidrostática en el suelo se hace muy negativo. Va a ser menos con un valor muy alto, o más alto por lo menos. Esto hace que, digamos, este valor adquiera importancia al determinar el potencial hídrico de ese suelo. ¿Por qué pasa eso? Porque a medida que el agua va cayendo por gravedad, se va perdiendo en el horizonte, o la planta lo va aprovechando, el agua va hacia los poros más chicos, donde es retenida con más fuerza por las partículas más chicas también, y entonces se genera una presión hidrostática negativa. Es decir, en lugar de agua que empuja, que fluye, es agua que es retenida con fuerza. Se genera como una tensión. Y hace que la planta tenga cada vez más dificultad para absorber el agua. Entonces, el agua en el suelo se mueve por flujo masal, es decir, es un movimiento que se da en respuesta a diferencias en presión hidrostática. Va de las zonas donde tenemos mayor contenido de agua hacia zonas donde tenemos menor contenido de agua. Acuérdense, donde hay menor contenido de agua, hay una retención del agua con más fuerza, esa presión hidrostática se hace más negativa, se genera como una tensión. Nosotros tenemos nuestras plantas, ya vamos a ver las partes, que tienen pelos absorbentes que permiten a la planta, a esa raíz, aumentar su superficie y además explorar poros, zonas más pequeñas que antes no habían sido aprovechadas. Entonces, por un lado, aumentan la superficie de la raíz, haciendo que la planta pueda aprovechar agua de otras regiones también. A medida que la planta va absorbiendo agua, entonces el agua va retrocediendo, va quedando en poros cada vez más pequeños que la retienen. Es por una cosa física, una cuestión física. El agua en los poros pequeños es retenida con más fuerza. Esto hace que se formen meniscos cada vez más pronunciados. Y ustedes recuerden, el agua tiende a tener la forma que ofrece menor superficie debido a su tensión superficial. Hay que hacer mucho trabajo para aumentar la superficie libre del agua, porque tiene una elevada tensión superficial. Entonces, a medida que el agua va retrocediendo, estos meniscos se hacen cada vez más pronunciados, cada vez más cóncavos, porque implican un aumento. En lugar de tener, por ejemplo, esta superficie libre, que es mucho más reducida, el menisco cóncavo aumenta la superficie libre del líquido y por lo tanto se genera una tensión muy fuerte porque el agua tiende a a tener la forma con menor superficie libre. Pero al ir reduciéndose la cantidad de agua que hay disponible, este menisco se va haciendo cada vez más cóncavo y implica que haya una tensión muy fuerte hacia las partículas que retienen el agua. Eso hace que a medida que el suelo se va secando, que la raíz lo va aprovechando, cada vez sea más difícil absorber agua. Vamos de nuevo un repasito antes de seguir las partes de la raíz. ¿Qué tenemos en el extremo de la raíz? ¿Qué característica tiene el ápice de una raíz?
Vamos a hablar con la profesora de morfología. Va a generar un retroceso. ¿Qué tiene una raíz? ¿Qué tiene ese ápice? ¿Qué característica tiene? Si ustedes empiezan de afuera para adentro, ¿qué tienen en el ápice? Una caliptra. ¿Y cómo se llama esa cosa? Tiene la copia, caliptra, pilorrisa, como lo quieran llamar, que es fundamental porque está protegiendo ese meristema. Imagínense si se daña el meristema de la raíz deja de crecer, deja de explorar el volumen de suelo para tomar agua y nutrientes. Digamos, es muy perjudicial para una planta. Entonces tiene esa caliptra, como dice el compañero, que protege ese meristema. Y tienen acá el dibujito, no sé si no lo viste. Bueno, después, como vamos a ver, tenemos una zona de crecimiento, de elongación de células, la zona de pelos absorbentes, que vamos a ver que es la principal que absorbe agua, y después empiezan a aparecer raíces laterales o secundarias. Y si queremos ver los tejidos, desde afuera hacia adentro, ¿qué tenemos? Rápido. Tenemos la rizodermis, ¿qué más? Después para adentro, ¿qué tenemos? Parénquima. Pueden participar, lean por lo menos. Parénquima cortical, ¿Qué tienen profe. adentro, como tienen en el tallo? ¿Qué tienen por dentro de la raíz? Células parenquimáticas constituyen el corte, que no tienen, digamos, mayores características. Pero después, ¿qué tienen por dentro que sí es Xilema y fundamental floema. para el funcionamiento de una raíz? Antes La del xilema y floema. endodermis. Entre el córtex y los tejidos vasculares. ¿Y qué características tiene la endodermis? La endodermis tiene la banda de Caspary. ¿Qué es la banda de Caspary? La banda de Caspary es una zona. Sí, no sé si alguien está hablando, entonces parece que se escuchan, pero acá no los escuchamos. Lamentablemente no sé por qué. Pero voy a preguntar a ver si hay algo que pueda escuchar. Vamos a ver, esta endodermis hace que sea impermeable, que las paredes celulares sean impermeables al agua. Entonces, ahí va a haber un control muy importante de la planta. Y por dentro, ahí sí que tenemos el periciclo, que es importante porque de ahí que se producen. Las raíces secundarias en general tienen origen en el periciclo. Y después sí tenemos los tejidos vasculares. ¿Está? Esto también hay que saber. Entonces, ahora vamos a ver así con un esquema las distintas partes. Entonces, si empezamos desde el ápice, tenemos la copia que decimos que protege al meristema. Por encima está tenemos la zona meristemática, que en general no es la que tiene más capacidad de absorber el agua, porque son células en división, bastante compactas, y todavía ahí no llegan a estar bien formados los tejidos vasculares. Después tenemos una zona de elongación de estas células que se están dividiendo, acá se elongan, ahí ya hay más ingreso de agua, se puede ver, porque ya empiezan a diferenciarse los tejidos vasculares, entonces ya empieza a haber conducción. Después tenemos una zona muy importante que es la zona de los pelos absorbentes, que es la principal zona por la que van a ingresar el agua, y junto a ella los nutrientes, a la planta. En esta zona tenemos ya tejidos vasculares formados y es donde empieza la lignificación o tuberización de la endodermis. Hace más eficiente esa conducción de agua también. Y después tenemos la parte más cercana al cuello, que es impermeable prácticamente al agua externa, y donde el ingreso entonces es muy reducido.
Bueno, no, voy a tratar de acordar. Lo del eco, eso no puedo solucionar. Entonces, ¿será por el salón tan grande? Pero les voy a decir, a ver si para la próxima podemos resolver eso, o por ahí no sé. Ya que somos tan poco, por ahí se puede hacer en un salón así, va a ser más fácil. Incluso con la pizarra más cerca podría ser más fácil. Bueno, y por ahí yo estoy hablando a la misma distancia del micrófono y a veces se escucha más fuerte y a veces no sé si es un error mío o es algo del micrófono. Nosotros teníamos una zona cercana al meristema donde hay poca absorción, después la zona de mayor absorción, que es la de pelos absorbentes, y por encima de esta una zona ya suberificada donde hay poco ingreso de agua. Los pelos radicales, como dijimos, aumentan el área, la superficie de la raíz, permiten explorar espacios entre poros más pequeños y aumentan la región en la que la raíz puede absorber agua y nutrientes. Si nosotros graficamos la distancia al ápice, acá tienen a medida que nos vamos alejando, acá tienen un meristema, entonces, y a medida que nos alejamos del ápice, ¿cuánta agua puede absorber esa raíz? Tenemos que en el ápice precisamente es un poco más reducida, aumenta en la zona de pelos absorbentes y después se reduce muchísimo en las regiones más pulverizadas, más viejas de la raíz. Es decir, la principal zona por donde se absorbe agua es la zona más joven donde están los pelos absorbentes. Y esto tiene una explicación, digamos, por qué evolucionaron así las raíces de las plantas. Y vamos a ver en este gráfico, en este esquema, nos muestra qué ocurriría si toda la raíz tuviese la misma capacidad de absorber agua, si fuese igualmente permeable. Si el agua pudiese ingresar de las zonas más cercanas al cuello, como lo que atrae el agua, vamos a ver esa intensidad de transpiración que está perdiendo muchísima agua, entonces el agua se tiene que recuperar, se tiene que volver a absorber del suelo. Esta tensión que se genera haría que se absorba principalmente el agua, sigue la vía de la menor resistencia, se va moviendo donde se encuentra menos resistencia. Entonces, si se pudiese absorber agua en la zona cercana al cuello, ingresaría principalmente el agua desde esta región. Y esta raíz solo podría aprovechar el agua que se encuentra en los horizontes más superficiales del suelo. Aprovecharía el agua en los primeros centímetros, pero no muy poco de la que se encuentra más abajo, porque ya se alivia, esa tensión ya se alivia con el agua que está disponible más cerca. Entonces, se aprovecharía solo esa región. El hecho de que esas zonas, las zonas más viejas de la raíz, sean prácticamente impermeables, hace que el agua pueda ingresar solamente en las regiones, como decimos, más jóvenes, donde están los pelos absorbentes, y que esta raíz, en lugar de aprovechar solo el agua que se encuentra en la región cercana al cuello, aproveche el agua de todo el volumen del suelo en el que están creciendo las raíces. Entonces aumenta su capacidad de explorar el suelo, de absorber agua que se puede encontrar un poco más lejana, a mayor profundidad, y además del agua, los nutrientes. Entonces es algo que hace más eficiente el funcionamiento de esta raíz. ¿Por dónde puede entrar el agua? El agua puede seguir, podemos considerar 3 vías, pero hay que aclarar que no es que
siempre va por vía apoplástica, siempre sin plástica, sino que va a ir moviéndose una misma molécula de agua, puede ir por las paredes, entra una célula, sale de la célula. No es una vía única que vaya a seguir, sino que va a ir siempre siguiendo las menores resistencias que encuentre. Entonces, no sé por qué acá en esta proyección me pongo de todo el lugar, pero bueno, las vías son principalmente apoplástica, es decir, el agua se mueve a través de paredes y espacios intercelulares o células muertas que haya, hasta que llegue a la banda de Caspary. Una vía simplástica, donde una vez que atraviesa la membrana, sigue a través de los citoplasmas y va pasando por plasmodesmos a las células siguientes. O una vía transmembrana, donde el agua ingresa, atraviesa una membrana, ingresa a una célula, sale de esa célula, pasa por las paredes celulares y vuelve a entrar a otra célula a través de la membrana. Como les decía, no es que se sigue solo una vía o solo la otra, sino que una molécula de agua va a ir moviéndose a través de todas estas posibilidades en su trayectoria hasta llegar al silencio. Sí, voy a subir, no subí todavía, pero voy a subir todas las grabaciones en este día. Ahora lo que me preocupa es que no se escuche bien. No sé si la grabación va a ir con el sonido de acá o con... En la vía simplástica se atraviesan teóricamente una sola vez cuando entra la primera célula y después ya se mueve a través de plasmodesmos. Es decir, habría una transmembrana y después ya sigue por simplástica. En la otra es como que es más discontinuo, sino que ingresa una célula, sale, ingresa, sale. ¿Cómo? Ah, sí. Igual los PDF también no le cargué el de transpiración porque todavía no habíamos terminado, pero ya le voy descargando también los PDF para que tengan esto en el aula. Sí. ¿Cómo? Sí, ahora ya pasamos al endodermis, que pasa ahí. Acá mientras aprovechamos una característica, porque el agua, por su naturaleza, atraviesa muy difícilmente las membranas. Entonces, ahí encontramos proteínas que se llaman acuaporinas y que lo que hacen es facilitar el movimiento del agua a través de las membranas. Porque el agua ingresa más fácilmente a través de estas acuaporinas, son como canales que permiten específicamente el movimiento del agua. Así como vamos a ver más adelante que hay canales para el movimiento de nutrientes, hay también estas acuaporinas que facilitan el movimiento del agua a través de las membranas. Y una característica importante es que estas acuaporinas se pueden regular en respuesta a distintos factores ambientales. Pues existen condiciones en las que se cierran estos canales y la acuaporina queda cerrada y entonces se reduce mucho la conductividad de las raíces en esas condiciones. Es decir, como muchas proteínas están reguladas en función a ciertos factores. Por ejemplo, algo que ocurre cuando el suelo está completamente inundado, los poros están saturados. En esa raíz en general hay cambios en el pH que inducen al cierre de las acuaporinas, se reduce la conductividad hidráulica de esas raíces y ustedes van a ver la planta marchita en un suelo anegado, porque esa raíz no está funcionando, está en el agua, pero no está absorbiendo agua. Entonces, como la parte aérea puede haber demanda atmosférica, se estimula al final el cierre de los estomas porque la raíz no está funcionando. Es una planta estresada. Bueno. Entonces acá pasamos a ver lo que está pasando ahí con esa banda de Caspary.
Imagínense que la banda de Caspary lo que hace es, digamos, prácticamente se crea como un tubo, como una cañería impermeable al agua entre el córtex y los tejidos vasculares. Porque lo que se impermeabiliza son las paredes radiales. Acá tenemos otro esquema. Se genera como, esto se impermeabiliza todas las paredes radiales y la única posibilidad para el ingreso del agua es atravesar las membranas y poder ingresar por esta vía simplástica, porque por la pared va a chocar con todos estos depósitos de siderina y de lignina que hacen que sea impermeable. Lateralmente no va a poder ingresar a menos que atraviese una membrana y ahí sí, por simplasto, pueda llegar hacia los tejidos conductores. ¿Por qué es importante? Ya vamos a ver, además del agua, esto lo que hace es que los nutrientes, los iones que están disueltos en el agua, tengan que pasar por una membrana y la membrana, ya vamos a ver en la unidad 7, la membrana tiene mecanismos, tiene un funcionamiento muy regulado que hace que ingresen solo ciertos iones y solo en ciertas condiciones. Con o sin gasto de energía, ya vamos a ver, hay dos mecanismos en respuesta a un gradiente o contra él. Entonces, es un control para la planta que determina qué va a ingresar a la célula. Una vez que ingresa al simplasto, ahí se puede mover dentro de la planta. Entonces, es muy importante este pasaje a través de una membrana, porque es lo que controla qué va a entrar ya y qué va a llegar a todo el resto de las células de la planta. Entonces, digamos, imagínense que es algo que impermeabiliza todas las paredes, ya no puede entrar fácilmente el agua, sino que tiene que atravesar una membrana. Y ahí sí llega el agua con sus nutrientes hasta el xilema. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que habíamos visto mutación y dijimos que eran parte de una expresión de la presión radical? Te las había dicho que íbamos a ver después. Lo que ocurre es que el agua que entra, que atraviesa la endodermis, no es agua pura, sino que lleva nutrientes. Incluso cuando no hay transpiración, la planta puede seguir absorbiendo nutrientes que están disueltos en el suelo en contacto con la raíz. Y estos nutrientes, estos iones, se acumulan en el xilema. Al acumularse en el xilema, baja el potencial hídrico y se estimula el ingreso de más agua, generando una presión en esa zona de la raíz, una presión positiva, se genera una presión hidrostática. Así como veíamos que en la transpiración se generaba una tensión, era una presión negativa que tiraba el agua hacia arriba, acá la presencia de iones hace que entre agua a esa raíz y se genera una presión hidrostática positiva que empuja el agua hacia arriba. Esa es la responsable de que ocurra la agutación, por ejemplo. O la pérdida de agua, que ustedes cortan un tronco o el tallo de una planta herbácea que tiene un suelo con buena disponibilidad de agua, van a haber pérdida de agua líquida, que es una manifestación de esa presión radical. Porque ellas no tienen transpiración porque sacaron la parte aérea, pero sí ven este efecto. Entonces es una de las, digamos, esta presión radical es una de las consecuencias de tener esa banda de Caspary que impermeabiliza, entra el agua, unos nutrientes no vuelven hacia atrás, se acumulan esos iones, baja la presión, el potencial hídrico, ingresa agua a la raíz y empuja hacia arriba. Este es un efecto de la presión radical. Entonces, nosotros tenemos hasta ahora el agua, o en algún momento atravesó ya la membrana en el pelo absorbente, por ejemplo,
y ya siguió una vía sin plástica, o atravesó la membrana en la zona de la banda de Caspary e ingresó, digamos, con el agua. Nuestros nutrientes estamos ya en el xilema. ¿Quiénes son los que van a conducir ahora el agua? Esto también es de morfología. ¿Qué tipo de células conductoras del agua tienen? Dos. Tienen los vasos, los elementos de los vasos que forman vasos, y ¿qué otro tipo de células en plantas un poco más primitivas? Las traqueidas, vasos y traqueidas. Bien. Entonces, tenemos estos dos tipos de células que pueden conducir el agua. Vamos a ver qué características tienen. Por eso que se les pide morfología para empezar fisiología, porque entonces tienen estos conocimientos de hasta que desempolvar un poco, pero es por eso que estudian morfología, porque después tenemos que usar para ver cómo funcionan en la planta. Entonces tenemos las traqueidas, que en general tienen un menor diámetro, y esto es fundamental después para su capacidad de conducción de agua, que ya vamos a ver. ¿Qué características tienen las traqueidas? Que el pasaje del agua se hace principalmente por puntuaciones, algunas tienen el toro, que lo que puede hacer es, ya vamos a ver, en caso de que, por ejemplo, llegue a ingresar aire a los tejidos conductores, que es algo terrible para la planta, vamos a ver en la clase que viene, esto como que sella esta traqueida de la adyacente, y entonces va a evitar la propagación de estas burbujas de aire que son muy perjudiciales para la conducción de agua. En los vasos que nos encontramos en general en plantas ya un poco más evolucionadas, en algunas pueden estar presentes los dos tipos de células conductoras. En los vasos, en muchos ya encontramos placas de perforación donde la resistencia al movimiento del agua es mucho menor. Y además, tienen mayor diámetro. Esto hace que, en definitiva, cuando están superpuestos uno sobre otro, se forme prácticamente como una tubería que conduce el agua con la menor resistencia posible. Para la formación de estos vasos, la androcosogenia es una que produce un engrosamiento de la laminilla media que después se degrada, la célula muere, tenemos, simplemente son células muertas, al no tener ningún contenido, se reduce muchísimo la resistencia por la que tendría que atravesar el agua, si no, digamos, sería imposible que la planta pueda mover agua a la intensidad de la transpiración. Los vasos son más eficientes de las traqueidas por, acá no sé si me puedo las letras, por algo que habrán visto en hidrodinámica, que es una fórmula de Poiseuille. Me fijé cómo se pronuncia porque nunca la acertamos en francés, pero es Poiseuille. ¿Qué dice? Según esta fórmula, esta ley, nosotros lo que podemos determinar es el caudal, cuánto se conduce, de acuerdo a la diferencia de presión, al radio de este canal, de este tubo que esté conduciendo el líquido, la longitud por la que tenga que moverse y la viscosidad de él. Ahora bien, fíjense, y algo muy importante acá, es que el radio de nuestro vaso o de la traqueida está elevado a la cuarta potencia. Es decir, si el radio
entre una traqueida y un vaso se hace el doble, la capacidad de conducción de agua aumenta en 16 veces. Por eso hace que los vasos sean mucho más eficientes que las traqueidas en la conducción de agua. Conducen mucho más rápido, tienen la capacidad de conducir un mayor caudal de agua. El caudal, acuérdense que es una unidad de volumen por unidad de tiempo. Entonces, si nosotros consideramos algo más o menos estándar que fue determinado, diferencia de presiones, y se puede determinar sabiendo cuánto se conduce, es decir, la velocidad con que se mueve el agua. Por ejemplo, esto se puede marcar haciendo ingresar en un tallo una gotita de tinta o de algún colorante. Ustedes pues pueden seguir el movimiento y pueden saber cuánto se mueve en la unidad de tiempo. Así pueden determinar la velocidad de movimiento del agua conociendo el diámetro del elemento conductor, pueden determinar el caudal. Entonces, con eso se determinó la diferencia de presión, creo que más o menos en el filema, son algunas especies, está alrededor de 0,02 megapascales por metro. Por cada metro que ustedes consideren de diferencia de altura en esa planta, hay una diferencia de 0,02 megapascales. Sí, nuestro tejido conductor, pero con esto pueden determinar, entonces ustedes pueden determinar con estos datos el caudal, con esto despejan y tienen esta diferencia. Es importante les repito el radio, porque tiene un efecto muy importante sobre el caudal que pueda conducir. Entonces, esa evolución de traqueida a vasos fue fundamental para la conducción del agua. Si tuviésemos células vivas, que los vasos estuviesen vivos, la diferencia de presión que sería necesaria para la conducción del agua, para que el agua se mueva, sería de 10 a la 10 veces esto. Es decir, sería una resistencia muy alta, porque el citoplasma denso, una célula densa con todo su contenido, ofrece resistencia al movimiento del agua, sería muchísimo más lento. Entonces también el hecho de que los vasos sean células muertas de gran diámetro hace muy eficiente la conducción de agua a través de la planta. Pero no todos son plantas, digamos, como los cultivos, plantas de bajo porte, sino que también esta diferencia de presión en los árboles tiene que ser tal que permita el ascenso a 10 metros, 20 metros, o en los casos extremos, como en las secuoyas, que pueden llegar a 100 metros. Esta diferencia se puede calcular si nosotros sabemos que aproximadamente en muchas especies leñosas la diferencia que se necesita para el movimiento del agua es de 0,01 megapascales por metro. Y entonces tenemos 100 metros, multiplicamos y nos da una diferencia necesaria para hacer ascender el agua 100 metros, necesario de 1 megapascal o 10 atmósferas. Pero no es solo el ascenso del agua, sino que hay fricción con las paredes de los vasos. Y además está el peso de esa columna de agua. El peso de una columna de agua, ¿cómo se calculaba? Rápido. Pero si vos tenés la densidad del agua y la altura, ¿qué haces? Densidad por gravedad por altura les va a determinar
la contribución del peso de esa columna de líquido. Cuanto más altura tenga, más va a pesar, y esa es una fuerza contraria al ascenso. Entonces tienen la fricción que se opone al ascenso y el peso también de esa columna, una columna de 100 metros, imagínense, tiene un peso que contrarresta. Entonces, en definitiva, le tenemos que sacar ese peso y vamos a necesitar por lo menos de una diferencia de 2 megapascales o 20 atmósferas, porque 10 ya son las que se oponen a ese movimiento por el peso de la columna, y 10 que yo necesito para que ascienda. Está por diferencia, entonces les saco lo que pesa esa columna de líquido, me va a quedar que yo necesito una diferencia de presiones de 20 atmósferas entre la base de la planta y esa copa de un árbol de 100 metros. Acá tienen algunos ejemplos de cuánto vale dentro de una planta leñosa, como ejemplo de 20 metros, de potencial hídrico entre el suelo y la atmósfera, y ven cuánto valdría aproximadamente cada uno de los componentes. Entonces, en la primera columna tiene el potencial hídrico total, que es la diferencia entre el de presión y el osmótico, y acá, como estamos hablando de una planta de gran porte, sí se vuelve importante el componente gravitatorio, que aparece por encima, aumenta desde 1 atmósfera por cada 10 metros. Entonces aparece ahí recién en altura, se hace importante el componente gravitatorio, que es positivo porque le da capacidad de realizar trabajo al agua. ¿Estamos? Bueno. Y, a ver, bien. Vamos a empezar a ver algunas de las teorías. Vemos las que vamos a descartar y dejamos la más importante para la clase que viene. Bueno. Existen varias teorías que se propusieron para explicar el ascenso del agua dentro de las plantas. La teoría vital, la presión radical, que vimos menos, la capilaridad y la teoría coeso-tenso transpiratoria, que considera varios factores. Vamos a ver, esta es la primera, que digamos es una de las primeras que se planteó, donde se consideraba que el ascenso de agua en la planta dependía de células vivas que estaban en el cáliz. Y digamos lo que los confundía a los investigadores ahí en sus inicios, cuando iniciaron estas experimentaciones, era que en el xilema encuentran también células parenquimáticas que sí están vivas, pero no son las principales encargadas del movimiento del agua. Pero como encontraban células vivas, pensaban que el movimiento del agua dependía de eso. Lo descartaron porque hicieron ascender el agua a través, digamos, hicieron absorber agua con un ácido pícrico que mataba las células vivas y veían que el agua seguía subiendo. Entonces esta teoría fue descartada, porque no se necesita células vivas para el ascenso del agua. Asciende por los vasos, que son células muertas. Entonces esta teoría fue descartada. Después tenemos la presión radical que vimos anteriormente, que se genera por esa acumulación de iones en el xilema, que hace que entre agua y se genera esa presión que empuja el agua hacia arriba. Esta presión se puede medir, en general está entre 0,1 menos 0,1 y menos 0,5 megapascales, pero se puede ver cuando no tenemos transpiración, porque si no la transpiración es, digamos, una demanda tal que hace que esta presión desaparezca prácticamente, porque tenemos algo que estira el agua hacia arriba
y no se llega a apreciar este empuje desde abajo debido a la acumulación de iones en el suelo. Es baja y en general, digamos, podemos considerar que puede tener importancia algo, una contribución en plantas herbáceas de muy bajo porte, donde podría hacer alguna contribución para el ascenso del agua, pero es muy poco comparado con movimiento debido a la intensidad de transpiración. Entonces esta, digamos, acá esto se corre, no sé por qué corre pasar este formato, pero esta rayita y la sobrepresión radical, digamos, no la descartamos, pero vemos que no es la principal fuerza que va a determinar el movimiento del agua a través de la planta. Después tenemos la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? El ascenso de agua debido a la adhesión, que es la fuerza entre moléculas de igual o de distinta naturaleza. ¿Ves? De distinta naturaleza. ¿Qué pasa con la capilaridad? Nosotros consideramos, bueno, pensamos los vasos, tienen poco diámetro, podría ascender el agua por capilaridad. Pero fíjense, así como acá pueden ver, si me van a apreciar que el diámetro del vaso, en este caso de los tubos capilares, tiene una gran influencia sobre la altura a la que puede llegar, a la que puede ascender el agua. Cuanto mayor diámetro tenga, el peso de esta columna va a ser tal que va a contrarrestar el ascenso del agua, antes no va a llegar a gran altura cuanto mayor diámetro del vaso tenga. Entonces, fíjense en este ejemplo. Si nosotros tenemos vasos de unos 50 micrómetros, que son vasos relativamente delgados, podríamos llegar a tener un ascenso de agua hasta 60 centímetros, con vasos muy delgados. Pero muchos vasos están cerca de los 200 micrómetros de diámetro, que explicaría el ascenso solo de 8 centímetros. Es decir, no alcanza a explicar completamente el ascenso del agua en plantas de mayor porte. Los vasos incluso pueden llegar en algunas especies a tener 500 micrómetros, es decir, casi medio milímetro solo un vaso. Entonces, digamos, pueden llegar a tener un diámetro elevado, que sí es importante para la conducción, pero en el cual no asciende el agua por capilaridad. Entonces, también esta teoría, digamos, va parcialmente descartada porque no alcanza a explicar el movimiento del agua, y así llegamos a la teoría coheso-tenso-transpiratoria. ¿Da el nombre que les indica? ¿Quiénes estarían participando si estamos hablando de conducción de agua a través de la planta? Física 2. El nombre, si yo te digo la teoría, se llama coheso, tenso, transpiratorio. ¿A qué característica está haciendo referencia? A la tensión superficial del agua que se está moviendo, que es muy alta. ¿Qué más? Las fuerzas de cohesión entre moléculas iguales, que las tiende a mantener unidas, que también es fundamental, porque imagínense, si el agua tuviese baja cohesión, una molécula sube, se evapora, se perdió y ahí queda todo, se frena. Pero el hecho de que una se pierda y atraiga a otra, hace que la que se perdió sea reemplazada por otra molécula de agua y se vaya arrastrando, una molécula vaya arrastrando a otra, y así se vaya moviendo el agua y no se rompa ese hilo de agua que está dentro de los vasos. Es fundamental la cohesión.
Si no se cortaría esa cadena, se pierde agua y la planta no alcanza a absorber. Entonces la fuerza de cohesión de las moléculas de agua es importante y también la tensión superficial. Ya vamos a ver cómo esa tensión tan elevada hace que se genere esa tensión que arrastra a las moléculas de agua. Y la transpiración, que es nuestro motor de movimiento del agua. Vemos la primera parte, vamos un poquitito y seguimos la clase que viene. Entonces, en esta teoría, nosotros tenemos lo que habíamos visto en la clase pasada, la transpiración, que es muy elevada porque la demanda en la atmósfera es muy seca comparada con el 100% de la cámara subestomática. Entonces, la pérdida de agua por transpiración es inevitable. Ahí tenemos una fuerza que hace que se pierda agua. Esa pérdida de agua, vamos a ver, genera una tensión o una presión negativa que hace que el agua es como que sea estirada desde arriba, más que empujada desde la base de la planta. Vimos que la presión radical es en general de baja magnitud. En cambio, la tensión que genera la transpiración es como que va estirando, hay como una succión del agua desde arriba, más que un empuje desde abajo. Es esa pérdida por transpiración lo que hace que entre agua por las raíces. Entonces, tenemos esta teoría que se llama coheso, tenso, transpiratoria. Tenemos la transpiración que genera esa tensión. La tensión superficial del agua, que vamos a ver que es responsable de que se estire esa cadena de moléculas de agua que están dentro del xilema, y la cohesión entre moléculas de agua que impide que se rompa la columna de agua. Entonces se transmite toda esa tensión desde la molécula de agua que se pierde por transpiración, se va transmitiendo a través de todo el xilema hasta la raíz, y ahí se produce la absorción, el ingreso del agua. Esa tensión de la que hablamos entonces se genera por la transpiración. Y si consideramos, supongamos que estas son nuestras células del mesófilo, las paredes celulares están bañadas con el agua que llega por el xilema. A medida que se va evaporando el agua en los espacios intercelulares, se va evaporando y nuestro menisco, acuérdense, se va haciendo cada vez más marcado. El agua tiende a reducir la superficie libre. Entonces, fíjense, el menisco se hace cada vez más marcado, pero el agua tiende a reducir su superficie, tiende a volver a esa posición que es la que ofrece menor superficie libre. Esto ofrece menor superficie libre y yo tengo toda esta región cóncava. Entonces, el agua, al volver a su posición con menor superficie libre, genera una tensión, es como que está arrastrando, al tender a volver hacia acá, el agua está arrastrando toda esa columna de moléculas de agua y se mantienen unidas por fuerzas de cohesión. Digamos, la energía para que ocurra todo esto es energía solar que aumenta la temperatura del aire y de la hoja, que tiene un efecto sobre la humedad relativa del aire y sobre la presión de vapor y la presión de vapor de la hoja, que determina que se pierda agua de la hoja hacia la atmósfera. Entonces acá, está en italiano porque lo tengo en todos los idiomas, en uno de los libros preferidos. Entonces, acá tenemos el radio de curvatura, imagínense que
esto es lo que ocurre acá en la zona entre células hace un espacio intercelular. Si yo tengo este radio, va a tener una presión hidrostática de menos 0,3 megapascales. A medida que se va turbando más, que se va perdiendo agua por transpiración y me va retrocediendo, el radio de curvatura se hace cada vez más chico y la presión hidrostática se hace cada vez más negativa. Una presión negativa es una tensión, se genera como una succión del agua. Una presión positiva es algo que empuja el agua. Una presión negativa es una tensión. Entonces se genera una tensión tal, el agua tiende a volver a la forma que le ofrece menor superficie libre y va a arrastrar, al volver el agua arrastra otras moléculas por fuerzas de cohesión, que son, la molécula se pierde, atrae a otras que la van a ir reemplazando, y así se produce ese movimiento de agua que se transmite a través de todo el floema hasta la raíz que recupera el agua perdida. ¿Está? Esto ya lo dice. Y dejaría acá. Y en la clase que viene vamos a ver cómo, digamos, algunas formas en que se demostró que existe esta tensión, y vamos a ver qué pasa cuando por algún problema ingresa aire o aparecen burbujas de aire dentro del xilema, que puede ser nefasto para la conducción de agua. ¿Está? Y vemos los factores que van a afectar esto, y nosotros terminamos esta unidad y por ahí ya podemos empezar la otra. Vamos a dejar entonces acá hoy. Si tienen alguna duda sobre esto, cualquier cosa, me la pasan acá o la pasan también con los mensajes del aula o en el correo y se les va contestando, o se les puede contestar en la clase también. Un compañero había preguntado si no sé si está acá. Se podía determinar, pero me había preguntado el potencial osmótico a partir de la conductividad eléctrica. Es una cantidad de fórmulas así bastante complicada, pero con la conductividad, si ustedes determinan la concentración de la solución, que es posible, ustedes con la concentración sí ya pueden calcular el potencial osmótico. Digamos, es algo que se puede hacer. Bueno, los que nos están siguiendo por Zoom, Recording stopped. ¿Cómo se puede hacer con el tema del eco?